Ok. A ver, vamos a empezar primero. ¿Revisaron los ejercicios que les mandé? Bueno, algunos estaban en clase, pero por si pudieron revisarlos. Yo sí los revisé, era como los apuntes que usualmente nos envían, ¿no? Ajá. Sí, son dos ejercicios, es balance macroscópico de materia y de energía. Eh, pues ahí en el video de clase, pues más o menos se los planteo. No sé si tengan alguna duda que quieran que resolvamos, el planteamiento del sistema, si ya empezaron a escribir las ecuaciones de balance, si quieren revisar resultados. Bueno, más que resultados, los que les vaya saliendo, a ver si van bien o algo. Yo todavía no los empiezo, apenas los estoy como transcribiendo, o sea, realmente no he empezado a hacerlos. Ok. Sí, no hay problema, nada más es Pues tienen hasta la última semana del semestre, queda prácticamente quedan 3 semanas, ¿no? A ver, déjenme ver el calendario. Solo mm, mm, calendario 2024-1. Quedan, pues prácticamente un mes, termina el 30. Nosotros ya no tenemos clase no, termina el 16 de diciembre. No es cierto. El El semestre 24 de termina noviembre. el 24 de noviembre. Ajá. Ajá. Y luego tenemos ordinario del 27 al primero. No nos han dicho la fecha, todavía no se los verifico. Y luego del 4 al 8 el ordinario B. Pero sí tenemos hasta el 24 y ya no tenemos clase nosotros el 25, entonces les quedan más, 3 semanas, ¿no? Les quedan. Bueno, casi un mes porque este es el lunes. Pues cualquier cosa, pues ahí me van preguntando. Pues el primero y el 2 son feriados, o sea que no tenemos clase el miércoles, ¿verdad? Ok. Bueno, de todas maneras, si me mandan, si tienen dudas, me las mandan por correo y las podemos atacar en clase o por el chat de Messenger o por el medio que prefieran, ¿no? Inclusive aquí en la clase. Pero bueno, les queda un mesecito. A ver, vamos a ver, antes de Hay empezar con una la clase. duda, Ujú. que estos ejercicios va a poner ¿cómo se llama? Una sección ahí en cursos para subirlos o se les van a enviar por correo. No, mándenmelos por correo. Si no, no me acuerdo si les mandé bien estos, pero se las mando. Mándenmelos por correo. Déjenme el apunto, que hay duda de eso. Les mando un correo con las indicaciones en caso de que no se los haya puesto, pero sí, mándenlos por correo, ya sea que lo tengan a mano y lo escaneen o que lo hagan en computadora, cualquiera de las dos opciones, yo lo reviso, nada más que se entienda si lo hacen a mano, así que esté ordenado, y si lo hacen en computadora, pues también, ¿no? Que tenga cierto orden. Entonces, mandarles correo sobre la entrega de los ejercicios. Ah, ok, muchas gracias. ¿Ok? Les voy a mandar un tercero de esta unidad, pero todavía no hacemos ninguno, entonces no tiene caso que se los mande ahorita porque no o sea, les tendría que explicar el planteamiento, ¿no? De qué va a tratar, que sería de la unidad 5 que es esta, que vamos a empezar hoy. Pero pues para que lo tengan en mente, ¿no? Ahora, para esta semana creo que ya hay tarea, déjenme ver el plan de trabajo. No, es en teoría. Esta semana 13 semestre. Semana 13, una tarea. Ujú, una tarea y se supone que entregaban un post esta semana, pero no hemos empezado todavía con la unidad 5 entonces ese no. Les mando correo también con eso.
Déjenme, le pongo mover la fecha de entrega. Y el póster de la semana 13, unidad 5. Ok, entonces hay que mover esa. Y tareas, creo que esta semana, déjenme veo cómo está el cursos. Sí, tendría que haber entregado un póster, pero no, eso es, o sea, no ni hemos empezado la unidad. De hecho, el sábado yo creo que acabamos la teoría y ejercicios vemos la siguiente semana. Nada más déjenme ver cómo está el calendario aquí en cursos y balances macroscópicos. No, hoy es no es la siguiente semana. El 4 de noviembre, ¿qué habría que hacer? Abre, introducción al transporte de momentum. Cierra. Entonces, para esta semana es la de introducción al transporte de momentum. Ajá. La voy a mover para el 11, o sea, que cierre el 11. Sí que ahora esta semana, pero que cierre el 11. Porque apenas vamos a ver los temas, ¿ok? Entonces déjenme nada más edito las funciones y la movemos de fecha. ¿Alguna duda de la unidad 4 antes de que empecemos con la 5? ¿Pudieron ver los videos? ¿Alguna duda de algún concepto? ¿Dudas de eso, de cualquier otra cosa? ¿Alguna duda? ¿Todo claro de momento? ¿O nada claro y por eso no hay dudas? Todo bien, ok. Vamos a seguirle y vamos a ver cómo cómo vamos avanzando, ¿ok? Eh, Cualquier duda, pues deténganme porque no son conceptos que hayan trabajado antes y entiendo que haya un alguna duda referente a ellos. Mm, de este lado y ya empezamos. Entonces, a ver, déjenles comparto pantalla y vamos a empezar con la unidad 5, que es transporte de momentum para fluidos en procesos metalúrgicos y de materiales. Hasta el momento hemos visto solo el enfoque macroscópico, ujú, para balances de materia, de energía térmica y de energía mecánica, que serían los balances que vimos al principio, los balances macroscópicos de materia, los balances de energía térmica que se basan en la ley de Hess, en la pura entalpía, y vimos un poquito de ecuación de Bernoulli, nada más son dos ejemplitos así sencillitos. Más que ecuación de Bernoulli, vimos la ecuación macroscópica de materia y la ecuación macroscópica de momentum. En el caso de los balances de energía térmica, si se acuerdan, siempre había que resolver el balance de materia y luego el de energía térmica. En el caso de momentum también siempre debe cumplirse el balance de materia y después el balance de energía mecánica.
Ahorita lo que vamos a hacer va a ser como un salto, así medio grande, y tiene que ver con que no hay una materia específica para ver transporte de momentum, a pesar de que es el transporte más complicadito de los tres. Sí hay una para transporte de materia y hay una transporte de energía, que más que de materia ven transporte de especies químicas. El transporte de materia sería el balance de que los flujos que entran sean igual a los que salen. En el de especies químicas ven cómo se distribuyen las especies o cómo cambian adentro del sistema, que es más lo que hacen, ¿no? En esa materia. Eh, pero bueno, dejando eso de lado, la más difícil es momentum, porque como vamos a ver, el momentum es tensorial, mientras que las especies químicas, la materia y la energía son cantidades vectoriales, se resuelven ecuaciones vectoriales. El momento no es tensorial, es el más difícil. Eh, Ahí el programa de estudios está un poquito como muy extenso, pero se va a buscar en un futuro que se abra una optativa disciplinaria que sea de puro momento para el que le interese, ¿no? Vamos a ver si la aprueban y esperemos que sí. Bueno, quitando esa introducción, pues vamos a ver propiamente una introducción, pero ya del tema de la unidad 5. Vamos a ver los mecanismos de los fenómenos de transporte, similitudes entre los fenómenos de transporte, ecuaciones diferenciales en flujo de fluidos laminar, que es la ecuación de continuidad de Navier-Stokes, condiciones de frontera iniciales y pasos para desarrollar un modelo matemático. Y vamos a ver algunos ejemplos, muy sencillitos por cuestiones que vamos a ver más adelante, pero que sí sepan cómo se aplica esto, ¿no? Entonces, lo primero que necesitaríamos saber es qué son los fenómenos de transporte. ¿Qué es el transporte de momentum en fluidos? ¿Cuál es la diferencia entre un balance microscópico y uno macroscópico? Que lo hemos discutido un par de veces, pero hay que recalcarla. ¿Y por qué nos interesa realizar un balance microscópico de momentum? Entonces, ¿alguno tiene alguna idea de qué es los fenómenos de transporte? ¿Qué son? Fenómenos de transporte. ¿Qué se ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es un fenómeno? A veces lo usamos para decir que algo es extraño, no necesariamente en este caso, en el aspecto de la física, pues un fenómeno es un acontecimiento, ¿no? Es algo que ocurre. Y de transporte es que algo cambia, ¿no? Entonces, un acontecimiento o un suceso que implica un cambio. Si se acuerdan, en la unidad 1 vimos que cuando estudiábamos sistemas en equilibrio usábamos la termodinámica y fuera del equilibrio usábamos los fenómenos de transporte principalmente. No tiene que ver con que el sistema sea estacionario o transitorio, sino si lo queremos ver desde un punto de vista macroscópico, microscópico, qué alcance le vamos a dar a nuestro estudio. De esa manera decidimos físicamente qué sistemas consideramos o qué cosas consideramos para el estudio. En el caso de los fenómenos de transporte, como vamos a ver, son fenómenos físicos, sucesos físicos que ocasionan que algo cambie dentro de un sistema. En el caso de transporte de momentum, pues es un fenómeno de transporte en el cual se intercambia energía mecánica dentro de un fluido. Esto es importante porque es diferente la mecánica dentro de fluidos que la mecánica de los medios continuos. Eso es diferente cómo se trabaja. Tiene algunas similitudes, pero sí es diferente la respuesta, ¿no? Eh, y como habíamos dicho, pues la diferencia entre un balance macroscópico y microscópico no es el tamaño del sistema, sino si nosotros nos interesa ver qué ocurre al interior del proceso, o sea, verlo con detalle, cómo se mueven las especies, cómo se mueve la masa, el momentum,
o si simplemente pues queremos verlo desde un punto de vista como más exterior y ver simplemente cuál es el flujo que entra y cuál es el flujo que sale, cuánta energía entra y cuánta energía sale. Entonces, de eso depende si nosotros queremos hacer un estudio microscópico, o sea, ver al interior, o macroscópico, verlo desde fuera. Y nos interesa porque pues hay muchos procesos metalúrgicos en los cuales están involucrados los fenómenos de transporte y específicamente el transporte de momentum en fluidos, porque hay muchos procesos que se llevan en estado líquido, ¿ok? Acuérdense de ponerme su número de cuenta en el chat para que les consideren la asistencia, ¿sale? Eh, entonces, ¿alguna duda hasta aquí de esta parte? Mi parte no. Ok, todo claro, un momento. Vamos a ver un pequeño ejemplo, porque nos interesaría estudiar los fenómenos de transporte. Para eso vamos a ver un problema que ocurre principalmente en la industria del aluminio, ¿ok? Y es la aparición de estos huequitos o huecotes. Este es muy chiquito, es a nivel microestructural. Este es muy grandote, ya se ve macroscópicamente, que se llaman sopladuras, ¿ok? Entonces, estos de aquí se llaman sopladuras. Hay diferentes razones por las cuales tendríamos una discontinuidad dentro de la estructura de nuestro sólido, algún huequito. En este caso, las sopladuras son debido al gas, por eso se llaman sopladuras. Puede haber otros tipos de huecos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La porosidad debido a la contracción sólido-líquido. Y esa puede ser macroscópica o microscópica también, pero las sopladuras en específico son por atrapamiento de gas. ¿Ok? ¿Por qué hay sopladuras en el aluminio? Porque la solubilidad de ciertos gases cambia drásticamente entre el líquido y el sólido. Específicamente a nosotros nos interesa el hidrógeno. ¿De dónde se imaginan que podríamos sacar hidrógeno nosotros? ¿Por qué tiene hidrógeno mi aluminio? Am, es el que está. Ay, no, me perdí, profe. Lo siento. No, no te preocupes. Bueno, lo que sucede específicamente en el caso del aluminio es que reacciona con el agua que hay en el ambiente y de esa manera genera como una capa de escoria, alumina e hidrógeno disuelto, porque la solubilidad del hidrógeno, si bien a altas temperaturas, que es cuando está líquido, es muy alta. Y esta caída abrupta que se ve aquí, no sé si están viendo el apuntador, déjenme ver, creo que no. Puntero. Esta caída abrupta que hay aquí es la solidificación. Entonces aquí está el aluminio líquido, puro funde a 660 y cuando está en la aleación pues funde un poquito más bajo, ¿no? Estas dos aleaciones están por arriba de 600, pero hay algunas que bajan inclusive lo debajo de los 600. El hecho es que líquido tiene una alta solubilidad, vean que está por aquí, esta escala es logarítmica, entonces la solubilidad es muy alta y cae abruptamente cuando solidifica. Eso es debido al hidrógeno que se solubiliza por la humedad que pudiéramos tener en el ambiente. ¿De dónde sacamos humedad en el ambiente? Pues una es el clima, por el simple hecho de que la planta pues no está aislada, pues si el clima está lluvioso, pues va a haber cierta humedad en el ambiente, ¿no? También depende de dónde está ubicada nuestra planta, hay climas más secos y hay climas más húmedos, eh, y pues eso también afecta, ¿no? La otra es que nosotros agregamos cosas al aluminio, le agregamos un fundente para generar la escoria. Si ese fundente está húmedo por alguna cuestión,
pues también va a generar como una capa de vapor adentro de nuestro sistema y eso va a generar pues eso, ¿no? La aparición de inclusiones. Eh, y también puede ser por el herramental. Nosotros manejamos herramental, si no está bien seco, pues también le estamos metiendo vapor de agua y en consecuencia hidrógeno disuelto. ¿Qué pasa? Que solidifica y genera los poros. Nosotros no queremos los poros. ¿Cómo eliminamos esto? Pues mediante un proceso que se llama desgasificación. La desgasificación es un tratamiento de metal líquido. Lo van a ver más a detalle en fundición. Y hay de varios tipos, ¿no? La primera es natural, que lo dejemos que esté mucho tiempo el metal fundido, expuesto a la atmósfera y que solito vaya liberando el hidrógeno. A veces no funciona porque si hay humedad en el ambiente, pues vamos a dejar que se regasifique, ¿no? Va a haber más hidrógeno de donde sacar y a lo mejor a lo largo del tiempo, en lugar de eliminar hidrógeno, pues se genera más, ¿no? Hay desgasificación al vacío, pero generar una cámara de vacío, pues es muy costoso, ¿no? Pero sí, si tuviéramos un vacío, el gas tiende a ser succionado por la bomba de vacío porque pues estamos principalmente quitando presión de la cámara y al bajar la presión el gas va expandiéndose y conforme lo vamos eliminando pues lo vamos removiendo, ¿no? Les digo, es muy costoso, no siempre va a ser una opción viable. Y tenemos la desgasificación mediante inyección de gases o polvos, ya sea reactivos o no reactivos. ¿Con qué nos referimos con reactivos o no reactivos? Si metemos un gas inerte o metemos alguna mezcla de polvos que genere un gas y de esa manera pues elimine el hidrógeno disuelto. Esta inyección de gases, lo más típico actualmente es que se haga mediante gases inertes y puede ser por varias formas, puede ser por lanza, por tapón poroso o por rotor inyector. De las tres, el más eficiente es el rotor inyector y ahorita se los cuento, ¿no? La de polvos ya casi no se usa porque normalmente eran pastillas que generaban gas cloro y el gas cloro pues es muy problemático para la salud, entonces por medidas ambientales pues ya polvos casi no se usan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros pues metemos un gas inerte, ese gas inerte absorbe el hidrógeno que lo rodea, ese hidrógeno se vuelve molecular y al volverse molecular en lugar de disuelto se vuelve gaseoso, entonces se incorpora a lo que es la burbuja y entonces tenemos una burbuja más grande que tiene argón e hidrógeno. Y de esa manera pues lo vamos removiendo, ¿no? Por pura bullancia la burbuja va a subir y se va a salir del sistema. Entonces el rotor inyector es esto, es una flecha que por dentro tiene un tubito y por ahí inyectamos el argón o nitrógeno o algún gas inerte que va a absorber el hidrógeno disuelto y va a salir eh, de esta manera, ¿no? Entre el gas inerte que es expulsado hacia los lados, entonces genera burbujitas y pues eso, aunado con el movimiento que va a tener debido a que es un rotor y que está girando y generando pues movimiento dentro del baño, pues va a hacer que las burbujas se distribuyan en todo el baño y de esa manera pues tenemos mayor eficiencia. Entonces aquí macroscópicamente pues podríamos hacer balances de materia, de especies químicas, de energía térmica o de momentum. Entonces podríamos saber cuánta energía eléctrica estamos metiendo al motor y cuánta energía se le pasan a las aspas y esas aspas, pues dependiendo de su radio, bueno, de su diámetro del rotor, pues va a tener un cierto número de potencia y eso va a generar más o menos agitación. Podemos calcular cuánto gas inerte estamos metiendo y cuánto gas estamos sacando con la composición química del hidrógeno. Podemos hacer un balance energético porque el gas inerte no entra caliente, el baño sí está caliente, y entonces va a haber un gradiente de temperaturas. Entonces, macroscópicamente, pues podemos hacer un estudio, pero ¿creen que sea importante conocer lo que ocurre aquí al interior? Porque macroscópicamente no vamos a ver eso, simplemente vamos a ver
flujos de entrada y flujos de salida. En este caso será importante conocer qué ocurre adentro. Pues lo vamos a ver. Entonces, en este estudio, este trabajo de aquí, que es parte del grupo de trabajo en el que formo parte, que es del doctor Marco Aurelio Ramírez, específicamente el principal autor es Diego Abreu, que era un profesor de la facultad. No sé si les tocó clase, yo creo que ya no. Pero bueno, estaba ahí hace un tiempo. Estudiaron diferentes diseños del rotor. Macroscópicamente a mí no me interesa qué diseño tenga el rotor. Microscópicamente puede ser que me interese, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces ellos evaluaron 3 diseños, siendo este una propuesta y estos dos diseños comerciales, y para eso hicieron un balance microscópico, y a diferencia del balance macroscópico, el microscópico requiere de ecuaciones diferenciales. ¿Qué van a ser las ecuaciones gobernantes? Entonces lo primero que tienen es continuidad entre la fase líquida y la fase gaseosa. Este de aquí es derivada con respecto al tiempo de algo. ¿Qué es? Es una derivada con respecto al tiempo de algo. ¿Cómo se llama ese término dentro de mi ecuación de balance? Pensando en esta. Algo que cambia con respecto al tiempo. ¿Qué era? La materia. ¿No? La acumulación. Todo lo que cambia con respecto al tiempo es la acumulación. ¿Vale? Entonces este de aquí es acumulación. Acumulación de densidad, que sería masa por unidad de volumen. Entonces este es el cambio en masa con respecto al tiempo, multiplicado por la fracción. Esta es la fracción, volumen de la fase, ¿no? Entonces tanto el líquido como el gas tienen acumulación. Este de aquí es un flujo, porque densidad por velocidad me da un flujo másico por unidad de área. Entonces va multiplicado por la fracción del líquido. Entonces esto es una entrada y una salida. Lo que estoy teniendo aquí es esto, entradas menos salidas. Ajá. Nada más que de forma diferencial. Esto sería entradas menos salidas. Y esto acumulación. Aquí no tenemos término fuente porque no se genera líquido ni gas. Pero es básicamente eso. El balance microscópico es lo mismo que estamos haciendo. Es esta misma ecuación, pero escrita un poquito diferente. Entonces aquí lo que me está diciendo es que lo que entra y sale del líquido va a ser igual al cambio que tenemos con el tiempo del líquido. Lo que entra y sale de gas también va a ser igual al cambio que tenemos con respecto al tiempo de la fase de gas. ¿Por qué 2 fases? Porque pues aquí tenemos el gas inerte y el baño. ¿Ok? Aquí inclusive esta atmósfera pues es gaseosa, entonces por eso tenemos el de 2 fases. Luego tenemos esta que es ecuación de momento. Nuevamente una derivada con respecto al tiempo. Es una acumulación. Esta de aquí también. En este caso de momento. ¿Qué tanta energía mecánica le está cambiando con respecto al tiempo? Este de aquí otra vez tiene una nabla. Otra vez son entradas menos salidas. ¿De qué tipo? Tiene una velocidad. Es convección. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Esto también es una entrada menos salida, pero de presión. Entrada menos salida se llama difusiva turbulenta. Tenemos la fuerza de gravedad, algunas fuerzas externas y algunos términos fuertes. Entonces aquí dentro de las fuerzas externas solo considero la fuerza de arrastre. Y este de aquí es el término, la fuerza Coriolis, para que haya vórtices hacia cierto lado, ¿no? Entonces, en este caso, pues su término fuente es la fuerza de arrastre, que depende del coeficiente de arrastre, bueno, de la función de arrastre, depende del coeficiente de arrastre, y eso ya más complicado. Ahorita, de momento, nada más nos interesa que vean que lo que estamos haciendo es esto mismo. Entonces, estas ecuaciones, pues nadie se las aprende de memoria, muchachos. No se las tienen que aprender de memoria, que no los espanten. Simplemente tienen que entender qué es cada término, y eso es lo que vamos a ver en esta unidad, que entiendan qué es cada cosa, más que nada, ¿ok? Tiene estas otras ecuaciones, como el flujo es turbulento, requiere un modelo de turbulencia. Entonces, en este caso es el K epsilon RNG, la K es la energía cinética turbulenta y la epsilon es la disipación de esa energía cinética turbulenta.
La turbulencia es qué tan caótico es el movimiento de un fluido. Entonces la K es dónde va a haber ese caos y la epsilon dónde va a desaparecer ese caos, básicamente. ¿Ok? Pues no sé si tengan alguna duda de esto. Así en primera instancia y siendo su primera presentación, pues a lo mejor un poquito apantallante esto, pero pues el objetivo que tenemos es que cuando terminen su carrera, pues esto ya no les cause ningún conflicto, ¿no? Que entiendan perfectamente qué es cada término. No sé si tengan alguna duda de esta parte. Dudas. ¿Todo claro? Entonces, es un ejemplo. Ustedes no les voy a pedir que resuelvan esto, pero es importante que vean una aplicación real, ¿ok? Esas son las ecuaciones gobernantes y básicamente cada ecuación de estas representa un transporte físico. Esta de aquí es el transporte de materia. Esta de aquí es el transporte de momentum. Bueno, este par son transporte de materia, transporte de momentum. Y este par están ancladas a este transporte de momentum, ¿no? Tiene que ver con la turbulencia, generación de turbulencia. Entonces el movimiento del fluido va a ser por convección, por diferencia de presión, por difusión turbulenta, que la difusión turbulenta involucra estas dos, por gravedad, fuerzas interfaciales y la fuerza Coriolis. Pues todo eso va a ser lo que nos va a describir cómo se mueve el fluido. Ahora, nosotros estas de aquí no las podemos resolver, al menos no de manera analítica. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es dividir entonces nuestro sistema o lo que queremos estudiar en cuadraditos, en pequeñas secciones. A esto de aquí le llamamos discretización del sistema. ¿Okay? Entonces, en lugar de resolver un problema grande e imposible, porque no tenemos las matemáticas para hacer esto, de hecho, no se han resuelto analíticamente aún, pues lo que hacemos es dividirlo en pequeños espacios y entonces en lugar de resolverlas analíticamente, las resolvemos numéricamente. Pues simplemente pues vamos a resolver lo que pasa de un punto a otro de manera numérica. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, esto de aquí, discretización del sistema, simplemente pues vamos a dividirlo en cuadraditos y resolvemos. Entonces, en lugar de, por ejemplo, esto describe a lo mejor una curva. Entonces, aquí, entre este cuadradito y este cuadradito, vamos a considerar una recta. Pero este de aquí a acá tiene un ángulo diferente, un ángulo diferente, un ángulo diferente. Y entonces se genera como la curva completa, de la solución analítica. Lo que vamos a hacer es eso, aproximarla con pequeñas rectitas o parábolas, dependiendo de qué método numérico estén usando. Entonces, simplemente se aproxima, ¿no? En lugar de resolver difícil, resolvemos problemitas lineales o problemitas parabólicos. Y de esa manera, pues, obtenemos resultados. De este lado tenemos ya resultados de lo que hicieron. Y aquí tenemos mediciones experimentales y lo que nos da el modelado matemático. Estas mediciones se obtienen con una técnica que se llama PIB. Ahí si quieren la revisamos después si tienen duda de cómo funciona. Pero pues básicamente es tomar fotografías, dividirlas en cuadraditos y a un fluido lo llenamos de partículas y entonces esas fotografías, como vemos cómo se desplaza la partícula y sabemos cuánto tiempo tardó entre fotografía y fotografía en tomarse, o sea, tomamos pares, ¿no? De fotografías y comparamos a dónde se movieron las partículas. Tenemos distancia, tenemos el tiempo que tardó en moverse y de esa manera pues tenemos la velocidad. Entonces de esa manera así obtenemos estos vectorcitos. Entonces cada vectorcito es un vector que representa una velocidad. Tiene magnitud y tiene dirección. De este lado son los resultados numéricos de resolver estas ecuaciones. Y entonces igual, vectores, todos tienen magnitud
y dirección. Entonces vean que experimentalmente el modelo físico, es una representación de la realidad que se hace con diferentes materiales, pero cumpliendo estrictos criterios de similitud, como ya vimos en la unidad del mundo, nos permite asegurar que lo que vimos aquí es lo mismo que pasaría en el reactor real. ¿Por qué no hacemos experimentos en el reactor real? Pues porque estamos trabajando con aluminio fundido. Y ese está a 660 por lo menos, 660 grados, ¿no? Por lo menos ronda de entre 580 a 660, rondaría más o menos. Y es opaco, no podemos ver lo que pasa adentro. Por eso es la necesidad de que obtengamos un modelo físico. Y también podemos hacerlo matemático para saber qué está pasando adentro. ¿Por qué en este caso hicimos modelado físico y modelado matemático? Pues más que nada porque el modelo matemático tiene que validarse. Nosotros lo planteamos, ¿no? Lo planteamos con estas ecuaciones, pero nada nos asegura que ese planteamiento sea correcto, por eso hay que compararlo con resultados reales, con lo que pasa en la realidad, para saber qué tan alejado o qué tan cercano de la realidad estamos, porque pues es muy difícil computar la realidad, ¿no? Al final de cuentas hay muchos factores que no podemos nosotros tomar en cuenta, no sin hacer un modelo que sea virtualmente imposible de correr en una máquina computacional, ¿no? En una máquina de cómputo, entonces es complicado representar la realidad, ¿no? Al 100%. Por eso hacemos algunas suposiciones. Bueno, entonces tenemos modelo físico y tenemos resultados medidos y modelo matemático y tenemos resultados calculados. En el modelo físico, pues vemos que tenemos aquí este vórtice que se genera por el movimiento del rotor. Modelo matemático, pues también lo representa, ¿no? Representa la formación del vórtice. Más o menos la misma altura, alturas similares, prácticamente regiones similares, ¿no? Eso es lo que buscamos, que el modelo matemático nos represente la realidad. Vemos que aquí está la región del rotor, ahí no tenemos medidas porque pues es una zona sólida, entonces no se va a mover el agua dentro del mismo. Y vemos que tiene aquí una salida de líquido a partir de ese rotor. ¿No? Está como empujando líquido. ¿Por qué empuja ese líquido? Porque estamos inyectando gas. El gas tiene que salir por algún lado. Entonces, si ven aquí los diseños de los rotores, pues tienen aquí muescas, ¿no? Alrededor. Entonces van a aventar el gas hacia los lados. Y eso, el gas arrastra el líquido. Entonces, de esa forma, pues genera este chorrito, ¿no? Choca con la pared. Cuando choque con la pared, pues el líquido no va a atravesar la pared. Es impermeable. Entonces se redirecciona, ¿no? Ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y genera estos que llamamos regiones de recirculación, ¿no? Donde el líquido se está recirculando. Y bueno, ya vemos que el componente principal pues es radial, ¿no? Del movimiento de este líquido. Hasta cierto punto pues lo está representando de manera fidedigna el modelo matemático al modelo físico. Y como el modelo físico es similar al reactor real, pues podemos decir que nuestro modelo sí representa lo que pasaría en un sistema real. Este es otro diseño de rotor. Entonces vean que es similar, pero aquí pues es mucho mayor la región del vórtice, que de hecho concuerda, ¿no? El modelo matemático también predice una mayor altura del vórtice. Aquí es mucho mayor el flujo lateral, en que aquí era más bajito, aquí es más alto, llega más abajo, ajá, las recirculaciones. Entonces parece un diseño un poquito mejor y ahorita vemos por qué es mejor. Y tenemos el último rotor que si ven pues tiene un vórtice mucho más grande, o sea aquí sí es más grande que este. El modelo matemático también predice ese vórtice grande y pues predice también velocidades grandes y vemos que por la parte de abajo, a diferencia de estos, pues siempre hay movimiento, ¿no? Hay un movimiento que tenemos, ¿no? Y tenemos esto de aquí, está como burbuja. Ahorita vamos a ver cómo se ve físicamente, pero bueno, en medida de lo posible, el modelo matemático está representado fidedignamente la realidad.
Experimentalmente, pues se veían de esta manera, ¿no? Las burbujas. Entonces, ¿cuál es la función del rotor inyector? Romper la burbuja. Al romper la burbuja, ¿qué pasa? ¿Cuál era el mecanismo por el cual removíamos el gas? Era meter un gas inerte, ¿no? Metíamos el gas inerte y absorbía el hidrógeno, ¿no? ¿Qué beneficio tendríamos de burbujas más pequeñas? Es este de acá. Entra en la burbuja, absorbe el gas y luego sube. ¿Qué es mejor, burbujas grandes o pequeñas? ¿Qué se les ocurre? Podrían ser burbujas grandes para que así entrara más hidrógeno. Burbujas grandes para que entre más hidrógeno. Ok. ¿Que alguno tiene otra opinión? Vamos a suponer que tenemos una burbuja de un volumen constante y ese mismo volumen lo dividimos en dos burbujitas. ¿Cuál creen que sería más eficiente? Dos burbujitas. Entonces la burbuja grande, pues sí, le cabe más hidrógeno, ¿no? Pero hay una cuestión cuando lo dividimos y es que ¿por dónde se da esta absorción del hidrógeno? ¿En qué parte de la burbuja? Esta de aquí específicamente. ¿Por dónde entra el hidrógeno? Por la superficie de la Ah, burbuja, ¿no? Entonces un mismo volumen de gas dividido en dos burbujitas va a tener más superficie para un mismo volumen. Va a ser capaz de absorber más hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí lo ven? sí, Entonces, las burbujas chiquitas nos dan más área interfacial para llevar a cabo esta reacción de absorción. Eso es lo que buscamos aquí, que las burbujas se rompan. En lugar de un burbujón, que tengamos burbujitas en todos lados. Entre más lleno esté mi tanque de burbujas, pues mejor, ¿no? Porque estoy absorbiendo el hidrógeno de todo completo. Y entre más agitado esté, pues también mejor, porque eso va a acelerar la reacción de desgasificación. Entonces es un problema bonito. O sea, aquí lo interesante no es que puedan escribir estas ecuaciones, ¿no? Sino que entiendan el fenómeno y vean qué es lo más importante para el proceso. Entonces aquí queremos burbujas chiquitas en todos lados y que el baño esté como bien agitado para que sea homogéneo. Y entonces no haya una zona donde haya mucho hidrógeno y esa no le toques. Y pues ahí, cuando dejes de agitar ese hidrógeno, pues se va a volver a distribuir. Queremos que todo se deshidrogene más o menos al mismo tiempo. Entonces, bueno, aquí estas son las fracciones gas que predice el modelo matemático. Entonces, vean que aquí se generan unas burbujitas de gas. Ajá. Y si ven aquí como que el aire como que va para adentro, ese se llama efecto, bueno, no, en este caso cuando hay flujo de gas no se genera. Pero bueno, tenemos esas burbujitas de gas que nos la predicen bien. Lo que les iba a platicar es un efecto que se llama efecto bombeo, que es cuando está rotando, genera una diferencia de presión negativa y eso genera movimiento hacia adentro. Pero en este caso, como tiene el gas, no se ve. El gas simplemente sale hacia afuera, ¿no? Entonces, este es un burbujón, está muy grandote, se atrapa mucho gas, pero eso ayuda a que en la parte de abajo pues haya burbujas, ¿no? Aquí también tenemos algunas, aquí casi no se ven burbujas aquí abajo, se ven más en esta zona, ¿no? Que es lo mismo que predice más o menos el modelo, aquí pues un poquito más burbujas aquí, y aquí se ven bajos contornos, y de esta parte pues sí predice bien la burbuja, ¿no? Entonces mi modelo matemático está prediciendo pues con cierta certidumbre lo que es el modelo físico. Estos son las velocidades angulares. Vean que el que alcanza mayores velocidades, pues es el tercero, ¿no?
Entonces tenemos mayor velocidad, eso implica más agitación. Estos son los contornos de presión. Entonces, pues, la mayor región de presión pues va a estar aquí en la esquina, que es a donde avienta todo el líquido, ¿no? Y esta es turbulencia, ¿no? Donde es, la turbulencia tiene que ver con lo caótico que es el movimiento del fluido, como les había dicho. Mayor turbulencia implica mayor mezclado. Pues el que tiene mayor mezclado es este, indudablemente, ¿no? Aquí está, vemos rojito, aquí no vemos ninguna región con mucho mezclado. Aquí sí, más mezclado implica que las burbujas o que el líquido se mezcle mejor con las burbujas, eso absorbe más hidrógeno. Aquí vemos que la burbuja es pequeñita, abarca todo el tanque. Entonces, ¿qué esperarían? ¿Cuáles esperarían que desgasificara mejor de los tres? Así entendiendo un poquito la física. ¿Qué queremos? Que se mueva mucho, que tenga muchas burbujas y y que, y que sean pequeñitas esas burbujas, ¿no? ¿Cuál de los tres ustedes creen que sea mejor? Por ejemplo, este que tiene es una distribución así pequeñita de gas. La velocidad, si ven, es más, relativamente baja. Y pues si ven, no tiene mucha turbulencia. Este que es intermedio, ¿no? En turbulencia y en velocidad. O este que tiene mayores velocidades y mayor turbulencia. Y también burbujas muy distribuidas, igual que este. ¿Cuál de los tres estaría mejor? ¿Podría ser el tercero? El tercero es el mejorcito, es el que esperaríamos que lo hiciera mejor. ¿Cómo hacemos eso? Pues sacamos las curvas de desgasificación. Entonces, esta es la concentración de oxígeno a lo largo del tiempo. Entonces, vean que el C, que es el triangulito, es el que cae primero. Entonces, con menos tiempo alcanzamos una desgasificación rápida, ¿no? El peor es el A, que es el que tenía menores velocidades y menores tiempos. Ahora, ya tenemos el modelo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ya con él? ¿Ya lo abandonamos? ¿O para qué creen que sea el objetivo último de hacer un modelo? ¿Qué harían ustedes ya que lo tenemos? Y vemos que sí funciona. Mi modelo predice adecuadamente la realidad. Y de hecho aquí ya hasta me dijo cuál era el mejor rotor. ¿Qué más podríamos hacer con él? Pues yo creo que bueno, se busca como replicar el mismo resultado a través del modelo. No. A ver, otra vez, otra vez. Tipo que con el modelo matemático, bueno, sí, con el modelo, Ajá. nosotros podemos volver a replicar el mismo resultado cuando ya es como factible, ¿no? Ok. O cuando da un buen resultado. ¿Podemos volver a replicarlo? Sí. O sea, aparte de eso, es que sí lo podemos volver a replicar. Pero también pues tiene una virtud, ¿no? Que yo, por ejemplo, aquí mi modelo ya está validado, que validar es esto, validar es que el resultado experimental se parezca al del modelo. Entonces ya está validado, sabemos que hasta cierto punto representa la realidad. Entonces aquí probamos tres diseños de rotor, pero el modelo está planteado y no está anclado a este diseño específico, sino que está anclado a las ecuaciones gobernantes. Entonces aquí lo que ustedes tienen que conocer no es usar software para hacer el modelo, sino entender las ecuaciones gobernantes. ¿Por qué elegí qué ecuación? ¿Qué representa cada término? Y como ya está planteado el modelo, podríamos, por ejemplo, diseñar otros rotores y ver si se comportan mejor o peor que este. Podríamos cambiar los materiales. Ahorita está simulando agua con aire, ¿no? Yo podría simular ya aluminio con argón, por ejemplo, porque mi modelo ya está validado.
podría cambiar las revoluciones del rotor. ¿Creen que sea mejor con más revoluciones o con menos revoluciones? ¿Ok? ¿Qué se imaginan que pase si incremento las revoluciones? ¿Qué incrementaría aquí? Va a cambiar el flujo completamente, ¿no? No, bueno, sí. El Sí, patrón se cambiaría. va a distorsionar. Se distorsionaría efectivamente el patrón de flujo. Entonces aquí tenemos una cierta velocidad, ¿no? Si yo incremento las revoluciones, pues esto se va a incrementar. Entonces esto de aquí abajo también va a cambiar, esto de aquí arriba va a cambiar. Y más importante, aquí esto de aquí, esto no es bueno, lo que es el vórtice. El vórtice no es bueno porque lo que estamos haciendo es ampliar el área por la cual está expuesto el metal a la atmósfera. Entonces va a haber más pérdidas por oxidación. Esto de aquí hay una escoria que está flotando. Si yo estoy agitando muy fuerte, esa escoria, pues puedo arrancarla, ¿no? Y a lo mejor en lugar de estar limpiando, esa escoria se empieza a jalar hacia adentro y empiezo a meter escoria dentro de mi líquido y entonces ya cuando solidifique, pues voy a tener partículas de escoria atrapadas que bajan las propiedades mecánicas. Entonces hay todavía mucho que explorar de este sistema. Es como este mismo proceso de, en lugar de, se llama, bueno, se está haciendo con hidrógeno, pero es igual que la carburización, que atrapa Eh, carbono de la atmósfera. ¿Similar? No. es diferente en la carburización, tú sí quieres que el carbón se absorba. Ajá. Y eso en un sistema sólido, la carburización. Entonces, si Oh, quieres que atrape el carbón, ahí el modelo sería diferente, porque ahí lo que te interesa es la parte del sólido y quieres ver la difusión que hay de carbón hacia el interior. Pero también lo podemos modelar por aquí, a lo mejor en un proceso de carburización que involucre gases, pues quisieras ver cómo se mueven esos gases alrededor de la pieza, porque ahí ok, qué te interesaría, que la pieza estuviera más expuesta, ¿no? Y que la concentración aquí en la interfase pues no baje, que el carbón siempre se mantenga más o menos constante. constante en todos lados. Entonces sí, Ok, ahí tú quieres que pase. Aquí, al contrario, aquí tú no quieres que pase, tú quieres que esto esté como con la está más menor combinado. cantidad de transferencia del exterior y Ajá, hacia acá. ok, ok. Pero pues también se puede, o sea, ahí simplemente es entender la física. Y bueno, aquí, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor meterle deflectores. ¿Han visto que las licuadoras tienen muesquitas? El vaso no es liso. ¿Sí lo han visto? Que adentro del vaso tiene como textura, como unas muesquitas que sobresalen. ¿No? Bueno, parte de la función de esas muesquitas es romper un poquito este vórtice y que no se genere tanto. Porque, bueno, las licuadoras trabajan a muchas revoluciones, entonces es inevitable, ¿no? Tendría que meter unos deflectores más grandes y pues eso ya implicaría algunas desventajas, como el hecho de lavarla, pues ya no sería tan viable. Pero bueno, en este caso, pues podríamos meter algún deflector para romper este vórtice y que no se exponga el metal, ¿no? Podríamos cambiar el diseño del rotor, cambiar las revoluciones, cambiar el flujo de gas, o sea, ya nuestro modelo matemático nos sirve ya para explorar una gran cantidad de situaciones. El costo computacional, pues habría que verlo, pero ya nos da una cierta ventaja, ¿vale? ¿Alguna duda de esta parte? No, creo que no, profe. Ok. Entonces, bueno, los fenómenos de transporte, como les decía, involucran el estudio de intercambios de masa, energía, carga eléctrica, momento, o cantidades similares. En nuestro caso, pues nos interesan estos, ¿no? Masa, energía y momento principalmente. Son los tres principales. Y específicamente para la clase, pues nos interesa el transporte de momento.
que nos permite comprender cómo es el movimiento del fluido dependiendo de qué fuerzas lo provoca. Como vimos cuando en la unidad pasada, si vieron los videos, pues no sabíamos cómo se movía el líquido, simplemente pues calculábamos las fuerzas que actuaban sobre él y a lo mejor podíamos calcular una velocidad. En este caso pues sí estamos viendo ya microscópicamente las velocidades, ¿no? De ahí que haya estudios que requieran ver el interior microscópicamente o macroscópicamente. Entonces el transporte de momento al final es cómo se mueve un fluido y por qué se mueve así. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Cómo se mueve y por qué se mueve. Aprenderlo, analizarlo y poder estudiar esa parte. Cuanto a la bibliografía, pues lo que nos interesa sería principalmente el Szekely. Hay una versión en español. Gaskell y Fourier es una introducción a los fenómenos de transporte, entonces trae momentum y trae transporte de masa y transporte de energía térmica. Les va a servir para los dos cursos siguientes que tienen. Entonces, si lo consiguen por ahí, pues también les va a servir. En la biblioteca está. No sé si está en la biblioteca, habría que revisar. Pero bueno, estos 3 libros serían como la bibliografía básica y pues yo les recomendaría estos 2, ¿no? Que también, de aquí está más enfocado a lo que sería la parte computacional, o sea, que hagan modelo matemático, así más complejo, pero pues también está interesante, ¿ok? ¿Dudas? No, prof. Pues vamos a pasar a entender un poquito más a detalle lo que son los fenómenos de transporte. Y bueno, a nosotros nos interesan principalmente 3, que es el transporte de calor, transporte de masa y transporte de momentum. Dentro de esos 3 fenómenos de transporte, pues hay diferentes mecanismos por los cuales se transportan. En el caso del calor está la conducción, la convección y la radiación. En el caso de la masa es la difusión y la convección. Y en el caso del momentum está el transporte viscoso o convectivo. Estos de aquí probablemente son más fáciles de ver que el de momentum, ¿no? Pero pues vamos a platicar algunos ejemplos. Bueno, más bien, sí, vamos a platicar un poquito de algunos ejemplos. Entonces, imagínense que tienen una taza de café, ¿no? Ese café, vamos a imaginar que empieza caliente. ¿Qué le pasa a la taza de... A ver, espérenme, déjenme... Vamos a agarrar una imagen para irla llenando. Vamos a duplicar esta diapositiva. Borro esto de aquí. Pues vamos a platicar un poquito, porque esto es importante, ¿no? Espérenme un segundo, déjenme copiar una imagen. La imagen, ajá. A ver, déjenme les comparto otra vez. Lo vamos a ver chiquito porque vamos a estar escribiendo, pero imagínense esto, ¿no? Tenemos una taza de café. Allí está. Pues el café inicialmente está caliente. ¿Se va a mantener caliente por siempre? No. No, no se mantiene caliente por siempre. Si yo la dejo abandonada, se va a empezar a enfriar. ¿Por qué se enfría? Por la pérdida de energía que está teniendo y pues también está buscando un equilibrio térmico con el medio. Con el medio ambiente, ¿no? Entonces, por aquí arriba, con el ambiente hay un transporte de calor. ¿Ok? No solo por arriba, sino alrededor de la taza, pues también tendríamos un transporte de calor.
Entonces, por aquí, con la atmósfera hay un transporte de calor. Y ese en específico se llama, bueno, depende, si el aire se está moviendo, si le soplamos, pues estamos hablando de que hay convección, ¿no? Hay convección, si soplamos, o si lo agitamos con una cucharita, ¿no? O lo agitamos. Ujú. Hay convección, que la convección tiene que ver con eso, con el movimiento, ¿ok? Entonces, si lo movemos por alguna razón, se va a agitar. Inclusive la misma taza tiene una convección natural. Ajá. Entonces, esta sería convección forzada, es que le estamos provocando. Hay natural también porque este de aquí arriba se enfría, ¿no? ¿Cómo es la densidad de un líquido frío con respecto a la de un líquido caliente? Mayor, ¿no? Ah, no. Mayor, es más denso, ajá. El frío es más denso. Es más denso. Cuando una sustancia es más densa que otra, a donde se mueve. ¿Cómo que a dónde se mueve? Ajá. Aquí tenemos un líquido más denso y un líquido menos denso. ¿Hacia dónde se mueve el más denso? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Y entonces qué le pasa al menos denso? Sube. Sube. Entonces a eso le llamamos convección natural. Ajá. O natural. Por la diferencia de densidades. Ajá. Y puede ser forzada. Entonces hay convección. Entonces se va a enfriar por eso. Ahora también hay conducción. La conducción es cuando tenemos dos sustancias en contacto. Ajá. Puede haber también conducción. Cuando hay una diferencia de temperatura. Principalmente eso lo veríamos en lo que es la parte sólida de la taza, ¿no? Adentro hay un líquido que está a cierta temperatura, afuera tenemos aire a temperatura ambiente, entonces hay un transporte de calor a través del sólido, ¿no? Entonces la conducción es por diferencia de temperaturas. Entonces esta es por movimiento, principalmente. Ujú. Y la conducción es por diferencia de temperaturas, ¿sale? Y está, por ejemplo, la radiación, en el caso de del transporte de calor. En la taza no va a ser tan importante la radiación aquí, en este caso, porque no son temperaturas muy elevadas, ¿no? Pero también habría una cierta radiación y que solo se toma en cuenta, o más bien que es más importante, que entre mayor sea la temperatura. ¿Sí? Pues por ahí esos son los mecanismos de transporte de calor. No es lo único que se transporta. Ujú. Ahí no. Tendríamos también transporte de especies. Especies. Este, que normalmente le dicen transporte de masa, pero vamos a ponerle así, transporte de masa, que sería de especies químicas, ¿no? Más específicamente. Pues supongan que yo le meto un cubito de azúcar a mi taza de café y lo dejo caer. ¿Se va a endulzar el café? Por el simple hecho de que le aventé un terroncito de azúcar. Sí, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, sí se va a enfriar, sí se va a endulzar, pero ¿qué tan rápido, qué tan lento? Depende del movimiento, bueno, del cambio que estemos Depende realizando. de si lo agito o no, ¿verdad? Si nada más lo dejo caer, pues sí, sí, sufre un cierto endulzamiento, pero seguramente vamos a encontrar que la parte de arriba está amargo y en la parte de abajo, pues conforme vayamos avanzando va a estar más dulce, ¿no? Así es. ¿Sí? No, no sé si les ha pasado que se toman algún cóctel y si no lo agitan, todo el alcohol como que queda en una sola región,
Y entonces al principio pues no le sabe, pero al final pues sabe un montón de alcohol, ¿no? Entonces eso, a pesar de que hay un transporte, es muy lento, eso se llama difusión. Ujú. Y se debe a un cambio en concentración. Pero como bien dice su compañero, si yo lo agito, es decir, hay movimiento, pues tengo convección. Ajá. Pues aquí debe ser por la agitación. Entonces, la concentración se homogeniza más rápido. ¿Sale? Entonces, la convección tiene que ver otra vez con la agitación. Y pues puede haber transporte de momentum. Y también, nuevamente, pues puede ser ese es más difícil de ver. Pero puede ser nuevamente convectivo o viscoso. Bueno, también le llamamos difusivo, ¿no? Entonces, en el caso del momento, pues hay convección si yo lo agito. Ajá. Entonces, como ya les decía, aquí hay un cierto movimiento, ¿no? Que de hecho este movimiento, déjame, pongo, esto lo voy a poner aparte. Ajá. Le voy a poner aquí también la agitación. Entonces, el transporte convectivo de temperatura o de energía térmica sería qué tanto tarda en homogeneizarse la temperatura de la taza. El transporte de momentum es qué tanto tarda en tener la misma energía cinética en toda la taza. Y aquí también tendríamos, y esa convección, pues más bien lo vamos a poner como una nota. Que la convección puede ser forzada o puede ser natural. Y esta convección tiene más que ver con el momentum. ¿Qué tanto lo estamos moviendo y por qué? Entonces, si yo muevo, si yo agito la taza, pues estoy cambiando los otros dos fenómenos de transporte. Pero la convección pues tiene que ver con momentum. Yo le estoy transfiriendo fuerza a mi líquido. Que puede ser natural o puede ser forzada. Y el viscoso, pues no es por un cambio de concentración, pero puede ser por un cambio en presión, ajá, o densidad. Ajá. Y entonces por ahí va a haber corrientes, como les decía aquí, puede haber convección forzada si agitamos o natural si simplemente hay un cambio de densidades. Y entonces por su naturaleza se va a mover. Y va a haber transporte de calor debido a la agitación, o va a haber conducción, ¿no? Si hay diferencia de temperatura. Si la radiación, pues es el más, vamos a poner aquí diferencia para tener todos iguales. Y aquí también diferencia en presión, densidad, etcétera. Pues cualquier cantidad que nos genere movimiento, si hay una diferencia, pues ahí por ahí tenemos transporte viscoso, etcétera. ¿Sale? Entonces no sé bueno, si queda relativamente claro cuáles son los mecanismos de transporte. Sí, profe. Bueno, a mí sí. Ok, entonces acuérdense de que hay principalmente dos, ¿no? O sea, todos comparten la convección, que es que nosotros lo movamos, y tienen otro transporte que se debe a una diferencia en algo. Transporte de calor, diferencia en temperaturas, que más que en temperaturas es en energía interna, ¿no? Pero se ve reflejado como una diferencia en temperaturas. Difusión, que es transporte en capacidad química, pero se puede ver como una diferencia de concentración más coloquialmente. O viscoso, que es una diferencia pues justamente en eso, ¿no? En viscosidad, pero pues se puede ver como diferencia de presión, densidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los mecanismos de fenómenos de transporte. Ahora, vamos a ver que hay un concepto importante que tienen que conocer, que es la capa límite. Independientemente nosotros del movimiento que le demos a nuestra taza, cuando hay una interfase, va a haber una pequeña capa de fluido que se va a mover de manera laminar, y va a estar gobernada por el mecanismo de transporte que no es la convección. En el caso del calor va a estar gobernado por conducción,
en el caso de masa por difusión y en el caso de momentum por difusión, por el transporte viscoso. Entonces, esta pequeña capa que no se va a mover muy rápido debido a una condición de no deslizamiento que se genera en todas las interfaces, va a ser más grande o más pequeña dependiendo de muchos factores, la velocidad, la forma que tiene la interfase, qué materiales se están moviendo, las propiedades de esos materiales. Entonces varía por muchas cuestiones. Calcularla pues implica que tienen que meterse mucho como a la física del problema, pero bueno, existe y tienen que tenerla en cuenta, que haya una pequeña capa que se va a mover gobernada por este otro fenómeno, no por la convección, ¿no? Sino por el otro. ¿Ok? Entonces aquí estamos representando el movimiento de un fluido que se mueve con cierta velocidad, cierta temperatura y cierta densidad, que la densidad es una forma de concentración, a través de un tubo. Entonces tenemos un flujo convectivo, que es el que se debe a el movimiento, que es muy grande. Tenemos un flujo difusivo, que es pequeñito, que es porque hay una diferencia de presión o una diferencia de densidad. Y tenemos un flujo total, que es la suma de estos dos. ¿Sí? Entonces el flujo, que es el flujo por unidad de área, pues es el que nos interesa. Y en la capa límite, pues vamos a estar controlando por el componente difusivo, ¿no? De los tres fenómenos de transporte. Se vería de esta manera. Entonces tenemos, es diferente en tamaño dependiendo de la cantidad para un mismo sistema. Entonces tenemos capa límite de momentum, es esta capa límite de transporte de calor, es esta donde la temperatura pues va a estar controlada por conducción, en el caso del momento por transporte viscoso, o para especies químicas que va a estar controlada por difusión. ¿Okay? Entonces hay un cambio, pero va a ser un cambio pequeñito, porque no va a estar controlado por la convección. La convección es lo que más acelera los fenómenos de transporte, como vimos aquí en el ejemplo del café. Entre más lo agite yo, más rápido se va a llevar a cabo todo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, bueno, yo no, profe. Entonces esta capa límite pues la van a ver más adelante, ¿no? Entonces para el transporte de calor pues tenemos la conducción, que normalmente es en sólidos donde gobierna, porque los sólidos no pueden moverse a su interior, ¿no? Entonces yo no puedo generarle agitación a un sólido al interior, va a tener que ser forzosamente conducción entre los lugares donde haya una diferencia de temperatura. Está la convección, que es por el movimiento, entonces en un sólido esa convección no puede ser al interior, sino que tiene que ser en su superficie. Y tenemos radiación, que la radiación siempre es entre superficies, el transporte radiativo. Aquí también tendríamos transporte de calor convectivo o conductivo. ¿Y cómo representamos estos transportes? Pues en el caso de la conducción, mediante una K y una diferencia de temperaturas con respecto a la posición, que se llama ley de Fourier, que sería el flujo conductivo. Pues podemos verlo como de esta manera, ¿no? Como menos K por el delta de temperatura, ya que este sería en una sola dirección y necesitamos que sea en tres dimensiones, que sería el componente X, Y y Z. En lugar de la derivada de la temperatura con respecto a X, tendremos la nabla, que la nabla, si se acuerdan, es la derivada con respecto a X más la derivada con respecto a Y más la derivada con respecto a Z. O bien, esta K la podemos expresar de esta forma, ¿no? Que no sé por qué me enseña ese cuadro acá. Entonces, alfa, que es la difusividad térmica, que tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo, por el nabla de la densidad del Cp y de la temperatura. Eso depende de si estos dependen de la temperatura o no. ¿Ok? Y para convección, vean que aquí tiene la velocidad. Entonces, aquí lo que nos interesa es la temperatura en la superficie y a qué velocidad se mueve el fluido, ¿no? Para calcular este flujo convectivo. Y entonces el calor total, pues sería el flujo conductivo más el flujo convectivo, ¿no? La convección también la podemos representar con esta ecuación. Esta H es el coeficiente de transporte de calor por convección. Y dentro de la misma, pues implica muchas cosas, el factor de forma, las propiedades de los materiales, la dimensión de cada uno de ellos.
y pues dependería de la diferencia de temperaturas entre la superficie y el medio. En este caso, qué tanta temperatura tenemos de este lado y qué tanta temperatura tenemos afuera. Entonces, de esa manera, pues podríamos calcularlo, es una forma de estimarlo. Ahorita no nos interesa tanto transporte de calor, pero necesitamos conocer los mecanismos, ¿no? Y la radiación finalmente, pues depende de la ley de Stefan-Boltzmann, ¿no? Que tiene una temperatura superficial a la cuarta y un factor, y la constante de Stefan-Boltzmann. Y bueno, si nosotros no tenemos un cuerpo negro, pues tenemos que meterle la emisividad de ese cuerpo, ¿no? Entonces vean que aquí es una diferencia entre superficies de temperatura a la cuarta. La constante de Stefan-Boltzmann es muy chiquitita. Para que sea significativo, esta temperatura tiene que ser suficientemente grande. Y eso con respecto al transporte de calor. Con respecto al transporte de especies, pues también tenemos difusión y convección. Aquí no hay radiación. Aquí no existe esa parte. Y pues la difusión, otra vez, en el caso de un sólido, al interior solo habría difusión. Y no habría convección porque no podemos mover las moléculas del sólido. Y en la superficie, pues sí puede haber convección entre lo que es el sólido y el medio. Si fuera un líquido, sí puede haber convección y puede haber difusión. Aquí no es conducción, es difusión. Muy similar a la ley de Fourier está la ley de Fick. Vean que tiene la forma prácticamente la misma. Una constante por una nabla de la cantidad transportada, en este caso concentración. Y este es el coeficiente de difusión, que también tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo, que son las mismas unidades que tiene la difusividad térmica. Entonces son muy similares las ecuaciones. Y si viéramos el convectivo, pues vean que también tiene por ahí la velocidad. Entonces es muy similar al que teníamos anteriormente. También aquí lo podemos simplificar y verlo como una constante de transporte de especies por convección y con la diferencia de concentración. Entonces esta de aquí incluye todo. Así que se saca mediante relaciones experimentales, empíricas o algunas teóricas para poder obtener muy similar, y el momento pues no se queda atrás, ¿no? En este caso del momento pues no podemos hacerlo en un sólido porque no podemos mover las moléculas de un sólido, ahí tendríamos que ver la mecánica del medio continuo. Pero en un líquido pues sí tenemos convección y tenemos difusión o transporte viscoso, que la suma de los dos nos da el flux total, ¿ok? Y aquí pues tenemos la ley de viscosidad de Newton, que vean que tiene aquí un esfuerzo que es igual a la viscosidad cinemática, que tiene las mismas unidades metros cuadrados sobre segundo, que la difusividad térmica y el coeficiente de difusión. Pues aquí también va por la cantidad transportada, que en este caso es el momento, densidad por velocidad. Y pues también podemos ver el flujo convectivo y también podemos simplificarlo como el coeficiente de transporte de momento por convección y la diferencia de densidades, ¿no? Entonces son muy similares todos los fenómenos de transporte. Tenemos transporte de materia, que es continuidad y puede tener difusión y convección. Aquí no tenemos difusividad ni coeficiente convectivo y es una cantidad vectorial. Tenemos calor, que se ve como una diferencia en energía interna o temperatura y puede ser transportada por conducción, convección o radiación. Aquí sí tenemos difusividad térmica, que es K entre rho CP, y coeficiente de convectivo de H, y es una cantidad vectorial. Tenemos especies químicas en donde lo que te transporta es el potencial químico, que se ve más bien como una composición química o una concentración. Y ahí lo que podemos transportarlo es por difusión o convección, y la difusividad es el coeficiente de difusión. También tenemos un coeficiente convectivo y también es vectorial. Y tenemos el momentum, que aquí lo que se transporta es el momentum, que puede ser una presión, una tensión, una densidad, etcétera. Y aquí hay difusión o transporte viscoso y convección. Otra vez tenemos una propiedad que nos implica esa difusividad, que en este caso es la viscosidad cinemática. Si ven los tres van a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo.
son muy similares. Y tenemos el coeficiente convectivo y en este caso este es tensorial. Entonces es la más complicada de las tres. Pero nada que no podamos ver en la clase, ¿no? Y entender. Son muy similares todos los fenómenos de transporte. Si vieron las ecuaciones son muy similares, la forma en la que se transportan es muy similar. Entonces todo de aquí pues está relativamente, es sencillo, ¿no? Al final a lo que tenemos que llegar es a que vamos a tener diferentes formas de nuestra ecuación de balance macroscópico, de esta ecuación de balance, ¿no? Al final lo único que estamos estudiando es esto. Cómo se ven las entradas y salidas, cómo se ven los términos fuentes y cómo se ve la acumulación para cada uno de los fenómenos de transporte. Entonces no le tengan miedo, todo va, todo va a salir. Pues no sé si tengan alguna duda de esta parte. Oh, no, prof. Ok, ¿todo bien? ¿Alguna duda, algo que comentar? Pues está un poco como complicado, bueno, diría revoltoso, pero ahí va a ir entendiendo. Sí, sí, son conceptos nuevos, entonces cualquier duda, por la siguiente clase lo empezamos, ¿no? Sí, No va a gracias, haber profe. clase el miércoles, es feriado, pero nos vemos el sábado y yo creo que terminamos esta parte de la introducción, ¿no? Si ven es un poquito larguita, pero la acabamos, ¿sale? Entonces lo retomamos el miércoles, si quieren, nos volvemos a explicar un poquito esta parte y un poquito de lo demás, ¿no? Ahí me preguntan si tienen dudas, o me Claro. mandan por el Messenger o así, y ya lo trabajamos, ¿ok? Sí, profe. Gracias. Vale, tu suerte. También estudien sus problemas extras, si tienen dudas, también los vemos el sábado, ¿ok? Vale, profesor, muchas Gracias. gracias. Nos vemos, Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego.